Buenos días, mis amados hermanos, gracia y paz de nuestro Señor en el día de hoy. La gloria sea para Él. Amén, hermanos. Amén. Veo que los chicos van a su clase, no sabíamos, pero muy bien. Los niños van a la clase, las jovencitos y jovencitas a la clase con Francisco. Los demás quedan aquí, los pequeñitos quedan aquí con sus papis. Gracias, hermanos. Y también vuelvo a hacer el consejo humano y también les ruego en el Señor, apaguen sus celulares, por favor, pónganle silencio. Espero no que pase como otra vez que yo fui el que di el consejo y se me olvidó y a mí me sonó el celular, qué vergüenza. Pero hermanos, en respeto vamos a centrar nuestras mentes para la gloria del Señor, hermanos, y para su salvación en esta mañana. Nuestras mentes van a estar centradas en la palabra del Señor. Así que les pido el favor, vamos a abrir las Biblias, o la Biblia, perdón. La Biblia, que es la palabra del Señor, y la que ustedes tienen en sus manos, en Mateo capítulo 5. Vamos a seguir en el estudio, más bien en la exhortación de las bienaventuranzas. Un llamado de atención de parte del Señor a su salvación, porque lo que el Señor ha estado trayéndonos a la memoria no es algo que Él enseñó por enseñar. Me explico, ¿no? No fue nada improvisado. Me explico, no fue algo que Él en el momento porque necesitaba darlo, lo dio. Él en su plan estructurado y en el orden que llevaba en su enseñanza hacia arrepiéntase porque el reino de los cielos, ha llegado, era enseñar lo que es ahora las bienaventuranzas en el desarrollo, crecimiento y madurez de los que ahora somos salvos, hermanos. Pues ese es el enfoque que yo estoy viendo acá y por el cual me quiero enfocar, porque eso me está llevando a un autoexamen y quiero en el amor del Señor que ustedes, hermanos, o que el Espíritu del Señor les lleve a ustedes, nos lleve a todos a ese autoexamen y entender verdaderamente, ¿soy salvo? ¿Verdaderamente soy hijo de Dios? ¿Verdaderamente estoy redimido? Estamos acá y cantamos, tuyo es Señor. Y siente uno el vibrar y el calor del Espíritu, pero todo lo estamos en realidad sintiendo como una parte vivencial de nuestra fe ahora, o por la emoción del lugar y del momento usted siente ese sentimiento espiritual que le va a edificar y le va a alimentar ahora, pero al salir de puertas para afuera no habrá ningún cambio. Entonces, las bienaventuranzas son dadas para los que ya creemos. Y por lo tanto el Señor ha comenzado una serie de pasos y esos pasos es necesario seguirlos. No sirve, no se puede. Yo lo veo así, pasar al quinto y decir voy a desarrollar en mi carácter, por decir algo, con el que comenzamos, ¿no? Que fue en el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Y yo voy a arrancar de ahí y mi fe va a comenzar a partir del verso 8 de Mateo 5. No, Señor. Debemos comenzar primero en los dos primeros peldaños para continuar hacia los demás. ¿Por qué? Porque los dos primeros tienen que ver en mi relación, lo vamos a ver ahorita también, en mi relación para con Dios. Es algo que está interno, es algo por lo cual usted ya tiene que pasar. Debemos todos que pasar por ahí, necesariamente. Son requisitos. Pero a partir del verso 5... que es el que vamos a ver hoy, dije 4, pero es el 5, en adelante tiene que ver en mi relación con quien me rodea, con mi prójimo. Es la práctica ya. Y si a partir del verso 5 no estamos mostrando estas características, mansedumbre, misericordia, justicia, limpieza, paz e incluso persecución, yo quiero decirle por favor, analice su fe, hermano. Analice cómo está su relación con Dios. Analicemos, porque yo estoy en el mismo proceso. Y realmente como yo comencé en el verso 8, el Señor me llevó, no, estás mal, Carlos, vaya al principio y ahí comience y muestre si en verdad usted es uno, en verdad soy yo uno de los hijos de Dios. Esa es mi tarea para mí. Y yo quiero compartirles a ustedes ahora la enseñanza. Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos. Y como dije, esto ya tiene que ver con la práctica. Pero usted no podrá llegar o no podremos llegar a desarrollar esta característica hasta no pasar por los dos primeros. ¿Qué es? O debemos, en verdad. Cuando fuimos convertidos, hermanos, cuando creímos, Dios hizo una cirugía maravillosa.
Yo estoy molestando mucho a mi Karen que mañana va a ser ella una mejor cristiana. Le van a sacar el versículo. No, es la vesícula, ¿no? El versículo no va a ser una buena cristiana porque van a sacar lo que le causa dolor, ¿no? Y ella va a estar, va a tener que controlar muchas cosas de su dieta, ¿no? Ya menos grasita, menos hamburguesita, ya se va a poner feeling, ¿no? Sí, todos quisiéramos que nos, en cierta manera, que nos quitaran algo para mejorar, ¿no? Yo sé que esto le va a traer un beneficio a mi Karen por su salud y vamos a seguir orando por eso, hija, tengamos ese trabajo. Pero hermanos, es necesario que el Señor haga una cirugía en nuestros corazones. Usted está aquí en esta mañana, qué bueno que estamos glorificando al Señor, mientras muchos están en sus trasnochos, aún con el hálito del licor y sudando trago de pronto, o cansados, bueno, sí. En su propia deleite de las cosas, nosotros estamos acá porque decidimos honrar al Señor. Y por lo mismo el Señor, como dije, Él ha hecho una operación de gracia en nuestra alma. Él quitó, ¿verdad? Él extirpó completamente algo. Dice, quitaré de vosotros un corazón malo y perverso y les daré un corazón de amor, un corazón bueno, un corazón que me busque. Pondré mi espíritu. Pero hermanos, yo quiero es que ustedes miren y nos demos cuenta si verdaderamente esa cirugía ya fue hecha en su corazón. Y todo comienza, una prueba de eso es darnos cuenta, capítulo 5, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? Es darnos cuenta primero de nuestra verdadera pobreza espiritual, verdadera. Porque los que no conocen al Señor viven en pobreza espiritual, ¿no? Están vacíos. Realmente dice la Escritura, están muertos en delitos y pecados, no hay esperanza para ellos. Pero para nosotros, cuando entendemos la verdadera pobreza espiritual, ser ahora pobres en espíritu, que es diferente a la pobreza espiritual que los de afuera viven, ya podemos entender cómo es nuestra relación con Dios. Porque a partir de esa pobreza en espíritu, de entender que somos pobres en espíritu, de que no tenemos nada sin Cristo, que en Cristo no existimos. Si usted está en esta mañana sin Cristo, su fe no vale nada, vale basura. Si usted está en este momento sin mostrar unas características que veremos ahora, si no las está viviendo, su fe es nula, no sirve. Usted está perdiendo su tiempo. Igual manera se condenará. Usted puede cantar hermoso, bonito, incluso tocar, incluso enseñar. Pero si no estamos viviendo eso que la Escritura nos dice que debemos vivir, hermanos, vana es vuestra fe. Cristo murió en vano por cada uno de ustedes, o por algunos de los que están acá en esta mañana. Pobres en espíritu, entender que realmente sin Cristo no soy nada. Tengo que sacar esa situación y esa condición a flote y entender, porque antes estaba muerto en delitos y pecados y ahora tengo vida. Y pasamos al segundo, que es bienaventurados los que lloran, porque ellos dice, recibirán consolación. Eso es un proceso, quiero decir. Estos dos primeros no es un proceso como tal, es algo que ya sucedió. El proceso viene a partir del verso 5 en adelante, porque algunos, como dice la Escritura, el verso también de Mateo 5 tiene que ver con Mateo, que más adelante el Señor dice, aprendan de mí, porque es algo que se tiene que aprender. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces, vamos a comenzar ese proceso, pero los dos primeros pasos ya tienen que haber sido vividos en nuestra vida, ¿no? Entender que sin Cristo no somos nada y el daño que el pecado causa en la vida de los santos y de los hijos de Dios. No es un juego, no es una broma, no es algo liviano. Si usted convive con pecado, cuando Dios le dice que no amen las cosas del mundo, ni lo que el mundo ama, sino rechace lo que Dios ahora rechaza, y usted no lo está haciendo, pongo en duda su salvación. Y lo digo yo por experiencia, mis amados, porque realmente nadie está llamado a juzgar a nadie, pero yo digo por lo que yo vivo. No digo que soy perfecto, obviamente, no lo seré y estoy en ese proceso. Vivo con una persona hace 26 años que ha entendido mis imperfecciones, y ayer hablábamos de eso en la reunión que teníamos con un hermano en la misericordia, en la filialidad de hermanos, que no nos llegamos a conocer después de 25 años, ¿cierto? Y una hermana le regañaba al hermano sordito, porque el hermano sordito es una ventaja ser sordito, ¿no? Y la hermana le decía, no, es que usted ya no me quiere, es que usted no me muestra esto. Y el hermano sordito no se daba cuenta, ¿no? Pero él estaba prestando atención de las necesidades. Pero eso indica que aún pasa el tiempo y no nos llegamos a conocer, hermanos. Y nuestra filialidad y nuestra comunión va a pasar el tiempo y no nos conoceremos todavía. Pero ¿cómo vamos a empezar cómo sabemos que estamos en el avance, en el inicio de nuestra madurez?
porque entendemos que somos pobres en espíritu, pero también lloramos por el pecado que nos aqueja, el pecado que hay en la vida de cada uno. No es fácil, hermano, no es bueno, no es agradable convivir con el pecado. Por lo tanto, no podemos aceptarlo en nuestra vida, no se permite. Sé santo porque yo soy tanto, dice el Señor. Y es un mandamiento que es posible hacer y cumplir, porque el Señor ya hizo la cirugía en nuestro corazón. Muy bien. Entonces debe haber un verdadero conocimiento de nosotros mismos. Esa humillación y ese vacío lo tenemos que entender, hermanos, completamente, o ya haberlo entendido al día de hoy. Y también hay una consciente, basándome en Mateo capítulo 5, 4, de los que lloran, hay una consciente y permanente aflicción, quebranto, angustia, que viene del conocimiento y que tiene que ver con el pecado, ¿cierto? Entonces, conociéndonos a nosotros mismos, hermanos, más el dolor que vemos en el efecto del pecado en la vida de los que conviven con nosotros, nos va a llevar a una condición externa, nos va a llevar a mostrar algo, que es lo que vamos a ver ahora en el verso 5, ¿verdad? Nos lleva a una condición interna llamada mansedumbre, ¿cierto? Pero que debe mostrarse en nuestro trato con los demás. He ahí la clave, en la manera en que usted esté tratando, relacionándose con su prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo, hermano? ¿Quién es realmente nuestro prójimo? El que está ahí. Es primero nosotros, los demás todos no son nuestro prójimo, ya en el último nivel, por decir así. Pero el primer prójimo con el que debemos vivir somos nosotros, que en el que está al lado. Mi prójima inmediata, mi esposa. ¿Quién puede ser su enemigo al que Dios manda amar? De igual manera el que está cerca de usted, ¿cierto? Entonces, si no vamos a aprender en realidad a entender lo que significa la mansedumbre, como dice acá, bienaventurados, doblemente, felices en extremo, los mansos. Eso es algo que debemos mostrar. Vamos a ver si podemos llegar a entender en el tiempo que nos queda esta condición. Entonces, es una situación interna que debe mostrarse. Dos condiciones internas que ya se mostraron: el pecado, o sea, mi soledad y mi vacío por causa del pecado, y el efecto del pecado en la vida de otros. Esos son los dos primeros pasos. Y eso me va a llevar entonces a buscar el tercer paso, o realmente mostrar la tercera característica, que es bienaventurados los mansos. Y como digo, eso es un proceso que debe ser aprendido, debe vivirse, viene de adentro hacia afuera y se va a manifestar de una manera amplia y visible en nuestro trato con los demás. Entonces, ahora, si usted y yo estoy en mi propio orgullo y justicia, quiero decir, sintiéndome que soy tan espiritual, para mí es un privilegio enseñar. Y yo tengo que estar, pues no es porque pues yo estaba en mi orden de enseñanza y comencé antier, no sería correcto haber comenzado antier a preparar, ni ayer siquiera. No, yo ya llevo tiempo atrás metiéndome en la escritura para entender lo que Dios tiene primero para mí, para poderles enseñar a ustedes. Pero si yo llego acá con esa jactancia, ¿no? Y ese orgullo, y yo reto a los hermanos a que, bueno, vamos a tener algo en la palabra y vamos a ver quién. No, hermanos, es como esa banalidad del orgullo humano, de la religiosidad, no va a servir. Yo puedo conocer, él dice, mucho conocimiento, pero sin amor no sirve, ¿cierto? Dice la escritura que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces yo estoy aquí para más mostrar amor que conocimiento, que es importante, ¿no? Es importante saber por qué amamos. Entonces, este texto bíblico se resume más adelante, Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice el Señor, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué verso es ese? El más conocido, que tiene que ver con el texto de hoy. Y dice el Señor, en la Nueva Traducción Viviente: pónganse mi yugo, dice la Reina Valera, llevad mi yugo. Déjenme enseñarles, dice la Reina Valera, aprendan de mí, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y va a haber un resultado. Encontraremos descanso, o hallarán descanso para ¿qué? Nuestras almas. Y si nuestras almas tienen descanso, nuestros cuerpos tienen descanso. Entonces, mis amados hermanos, primer paso, un verdadero conocimiento de nosotros mismos. Segundo paso, una consciente y reverente aflicción y angustia por el pecado. Y tercer paso, lo que ahora recibimos de gracia. Porque, hermanos, esto que vamos a vivir en el verso 5, o que debemos de estar viviendo a partir del verso 5 de Mateo, es una gracia del Señor.
no es algo que usted forma, en realidad es la gracia del Señor actuando en nosotros. ¿Cómo es la gracia del Señor en su vida? ¿Cómo es la gracia de mi esposa para conmigo? Una cosa es tener gracia y otra cosa es ser gracioso, no es lo mismo, ¿no? A veces pensamos que ser chistorete nos hace como llegar a esta característica, ¿no? Son cosas diferentes. Entonces, no va a ser una cualidad negativa, sino la prueba de la obra ¿de qué? ¿De quién? Del Espíritu, de Cristo en nosotros, hermano. Como dije, podemos cantar bonito y los chicos con su don que el Señor les ha dado nos llevan a un estado sublime que bueno, el Señor obra, pero si usted no ha transformado ese aspecto de su vida o no la hemos transformado, es vano y saldremos y no hay cambio. Eso se llama ser religioso, eso se llama ser simplemente un fariseo más cristiano. Y entonces, nuestra condición demuestra si estamos o no en el Espíritu. Quiero decir, si estamos llenos, controlados o manejados por el Espíritu de Dios. Esa sería parte del examen. ¿Cómo? En mi manera como trato hacia mis hermanos, ¿verdad? Miren, la iglesia comenzó entendiendo ese concepto. ¿Y saben qué hacían los que querían encontrar la mansedumbre en verdad? En los primeros tiempos de la iglesia se iban a las cuevas y se escondían en los montes. Los eremitas y los ermitaños que duraban años y años escondidos en sus cuevas, analizando y conociendo la verdad y orando. ¿Y de qué les servía? ¿Verdad? ¿De qué les sirvió todo eso? Para nada. Sí, eran hombres mansos, pero ahí en esa cueva no servía. Podemos escondernos en cuevas, hermanos, para tratar de formar en nosotros esa mansedumbre, pero no es así como Dios quiere. La mansedumbre, y la única manera de comprobarlo y de vivirlo, es con aquellos que están a nuestro alrededor. Ahí es donde vamos a comprobar verdaderamente si somos mansos para en realidad recibir las promesas del Señor. Quiero aclararlo, ¿no? Algunos van a estar más adelante y otros apenas estarán iniciando el proceso. Por eso ustedes pueden ver en algunos hermanos ya esa característica, ¿no? Podemos ver en algunos hermanos esa cualidad y en otros aún nos falta, ¿no? Yo creo que a mí me falta mucho, pero créanme que estoy aprendiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa la palabra manso? Manso, no menso, ¿no? En la universidad pensaban que yo era manso, pero menso, porque pensaban que, ay no, como yo soy cristiano, yo me identifiqué como cristiano en la universidad, pero ellos pensaban que el cristiano es el opacado, ¿no? El bobo, el que estaba ahí siempre, ahí como de la montaña. Yo no era así, yo era mucho más dinámico, mucho más sanguíneo, mucho más de recocha. Entonces ellos me decían cuando yo hablaba, no, pero usted no es cristiano. ¿Pero por qué? No, porque es que usted no es así. Pues los cristianos son así. Y yo, no, perdónenme, usted tiene un concepto errado de la fe, ¿cierto? Nosotros como hijos de Dios somos alegres, también podemos divertirnos. Mira, ayer tuvimos un buen momento en la casa de un hermano sin necesidad de caer en las debilidades que los que no conocen a Cristo hacen. Nosotros pudimos divertirnos, reírnos, molestarnos, ¿verdad? Y recibir advertencias y todo, y aprender y conocernos. Eso es parte de lo que significa ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué significa la palabra manso? Significa apacible, pacífico, amable, dócil, gentil, o una disposición o inclinación a hacer eso, ¿cierto? Para que ustedes entiendan. ¿Qué significa entonces la palabra manso? No significa ser un cobarde, ni un tímido, ni un pasivo. Entiendan bien. Ejemplos de esa mansedumbre. Abraham fue un hombre manso, ¿verdad? ¿Por qué? Él no contendió con Lot, por ejemplo. Él era un hombre rico y ya los siervos y los guardadores del rebaño de Lot peleaban con los siervos y los que guardaban el rebaño, los pastores de Abraham. Y Abraham dijo, vean, no haya pelea, tranquilo. Y lo llevó al monte y dijo, mira, aquí está toda la llanura del Jordán, escoja. Entonces, si usted se va para la derecha, yo me voy para la izquierda y no hay problema. Y a veces, hermanos, necesitamos hacer eso en la iglesia, ¿no? Llegar al monte y decir, bueno, hermano, escoja. Mientras no se meta con el Señor, con la palabra, con la obediencia, con Cristo, con la honra del Señor, hermanos, hay cosas que pueden ser en verdad negociables. Y vamos a tener esa paz, pero hay otras que no pueden ser negociables, porque la Escritura dice que no se negocian. Entonces, Abraham, un hombre manso, no peleó por sus derechos, se dio a Lot. Fíjense que Lot, guiado por la carne, prefirió acercar sus tiendas a dos ciudades que eran perversas y malvadas, Sodoma y Gomorra. ¿Cómo terminó Lot? De una manera triste. Otro hombre manso, Números 12:3 dice que aquel varón llamado ¿quién? Moisés, era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Increíble, ¿no?
Moisés era un hombre manso. Número 12:3. ¿Y cómo llegó Moisés a la mansedumbre? Él fue educado entre los egipcios para ser rey faraón poderoso. La potencia en ese momento era Egipto. Y Moisés fue educado para heredar a faraón. Pero ¿cómo él aprendió la mansedumbre? Bueno, en un impulso de su carácter. Él era impulsivo, ¿no? Esa es otra parte que es parte de nuestro carácter, ¿verdad? Ayer hablábamos de la curva de los temperamentos. Cuando tenemos consejería con los que se van a casar, yo por lo general trato de hacer esa curva de los temperamentos, que es una serie de preguntas y datos mnemotécnicos para entender en qué momento sus temperamentos pueden ser un problema. Porque tenemos temperamentos, hay coléricos, sanguíneos, flemáticos y melancólicos. Moisés era más flemático, colérico, ¿cierto? Por eso él es caracterizado o es catalogado después como un hombre manso, pero él era impulsivo, ¿verdad? Cuando le sacaban el enojo, él fallaba. El Señor le dijo a Moisés, cuando el pueblo estaba rezongando, el Señor le dijo a Moisés, háblale a la piedra, ¿no? Eso fue después. Cuando la primera vez le dijo, toca la piedra, y Moisés tocó, y de la peña, se abrió la peña y salió agua y alimentó al pueblo y se cayó la murmuración. Pero la segunda vez el pueblo enojó tanto a Moisés que él impulsivamente dice, habló con sus labios, y cuando Dios le dijo, háblale a la peña, él dijo, toca la peña, háblale a la peña, perdón, el que hizo, la tocó. No obedeció porque fue impulsivo y Dios se honró, pero Moisés fue castigado. No vio la tierra de Canaán. Entonces, ¿cómo aprendió la mansedumbre? 40 años en el desierto, hermano. Tuvo que huir después de asesinar a un hombre porque lastimó a uno de los del pueblo de Israel, y él impulsivamente lo asesinó y tuvo que huir y ser de las riquezas a la pobreza. 40 años siendo el pastor de las ovejas de su suegro. No fue perfecto, Moisés no fue perfecto, pero se caracterizó por su mansedumbre. ¿Y el manso por excelencia quién es? Nuestro Señor. Mateo 11:29. Pero recuerden, Jesús reprendió con firmeza la dureza del corazón. No significó que manso significaba pasar por alto lo que Dios dice que no debe ser. Por eso nosotros en el púlpito y en nuestro servicio en la iglesia tenemos que ser así, mansos en muchas cosas, pero firmes en otras, que son en realidad mucho más importantes. Y es lo que tiene que ver con la obediencia. Por ejemplo, Jesús no permitió, como dijo, cuando sacó a rejo a los que vendían en el templo. Y ¿no? ¿Qué pasó con Jesús, el hombre manso? No, Jesús tenía carácter, y eso es lo que significa ser manso. No es un cobarde, ni un tímido, ni un pasivo. Jesús nunca fue arrogante, ni fue orgulloso como los fariseos que le rodeaban, ni fue soberbio. Tenía que, una característica de ser manso es que tenía dominio propio para controlar la ira. No está malo airarse, ¿cierto? La Biblia dice que naturalmente podemos airarnos, ¿no? Tener rabias, ¿sí? ¿O no? Esto no pasa acá, ¿verdad? Creo que estoy hablando para otras personas. Pero realmente en nuestra vida vemos que a veces no tenemos el control, ¿no? Hace algunos años un hombre hizo platica con un emprendimiento que empezó a vender unos ladrillos de espuma. ¿Y qué eran esos ladrillos? Cuando usted está enojado contra el televisor, coge el ladrillo y zámpele al televisor, ¿no? Y de esa manera usted desahogaba su ira. Una manera terapéutica de hacerlo. Yo tenía de joven una manera muy terapéutica de desahogar mi ira. Yo le daba las paredes, muy terapéutica el jovencito. Yo tenía las puertas de la casa, todas tenían un hueco. Cuando me daba rabia, ¡guau! Y muchas veces atravesaba la puerta. Bueno, era madera sencilla, comíamos pobremente. Todas las puertas eran rotas y yo tenía los nudillos cuando me daba rabia. No era algo bueno. Claro, yo no conocía al Señor, hermanos. El Señor tuvo misericordia de mí. Y ahora no le pego, ¿no? Ya no le pego, ¿no es cierto? Ahora no le pego a nada, mejor dicho, pero prefiero ir al Señor, hermanos, y desahogar mi dolor allí. Es diferente, es muy diferente. Por eso, en cierta forma, yo estoy aprendiendo este aspecto de la mansedumbre. Por eso el Señor dijo, aprended de mí que soy manso. Y algo que está relacionado con la mansedumbre es que humildad. Entonces es algo que aprendemos. No soy perfecto, créanme. Entonces, pero estoy en ese proceso. Y Pablo decía en 2 Corintios 10:1, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Le decía a los corintios, yo les ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo que hagan esto, obedezcan de esta manera. Hermanos, estamos hablando del Rey de Reyes, poderoso, ¿no?
aquel que vino primeramente como el Cordero de Dios, y vendrá después como el león de la tribu de Judá a ejecutar juicio. Ya no será el manso. Y si usted no está preparado en esta mañana como un hijo de Dios verdadero, usted recibirá el juicio de Dios y al infierno irá. Aquí no nos da miedo hablar del infierno ni del pecado. Y si usted está en esa condición, usted se verá en el infierno. Y eso lo dice el Señor. Entonces, hermanos, el manso, o sea, no significa cobarde, ni tímido, ni pasivo. Ser manso significa estar sumiso ¿ante quién? Primeramente, ¿ante quién? Ante mi hermana, ante mi hermana, ¿no? Primeramente, ante Dios. Porque una persona mansa es obediente, no cuestiona. Yo en mi vida he cuestionado mucho a Dios y me he encontrado con hermanos, ya no cuestiono a Dios, realmente lo cuento. No quiere decir que no dude o luche, pero ya no cuestiono a Dios. Pero yo me encuentro con algunos de ustedes que cuestionan a Dios y eso es lo que más duele. La palabra dice: no haga eso, ustedes lo hacen y esperan que uno esté tranquilo y no diga nada, que cierre la boca y diga, bueno, pasémonos, ¿sí? No pasa nada, es algo. No, hermano, si va directo contra el carácter de Dios, si va en contra lo que Dios dice que no se hace, sus mandamientos, si va contra la palabra, no esperen de mí aceptar eso, ¿cierto? No debemos resistir a Dios, buscamos siempre entender la voluntad de Dios. Estamos hablando de eso los jueves, sobre la voluntad permisiva de Dios y la voluntad revelada de Dios para los que son llamados. Jueves, capítulo 6, versículo 7 de Marcos, cuando lleguemos a ese bloque que estamos siguiendo. Entonces, hermanos, el ser sumiso a Dios u obediente a Dios, que empieza a mostrar como un atisbo de la mansedumbre, significa que voy a estar, ¿qué? Controlado por Dios. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Y después sigue la mansedumbre, ¿qué? El dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Hermano, le digo hermano porque hasta ahora usted sigue siendo mi hermano, pero sea correcto, sea justo, sea varón, no decíamos mucho, sea varón a usted y reconozca, hermana, si usted no está cumpliendo esto. Si usted no lo está haciendo, analice su fe, se lo aconsejo, porque tal vez no nos veamos en el cielo. Seguro, no nos vamos a ver. Hermana y hermano, analice si su corazón en verdad está siendo controlado. Nuestros corazones están siendo permanentemente controlados por el Señor. Porque la mansedumbre, como vivimos, es un fruto del Espíritu. Y el dominio propio, que es lo que apoya la mansedumbre, ¿cierto? Tiene que ver con el dominio de Dios en nuestra vida. Tenemos el dicho que molestamos, ¿no? Y es por molestia, es una broma aquí. Somos mansos, pero no mensos. Pero hermanos, a veces necesitamos ser ambas cosas. Porque el Señor dice: sean mansos como palomas, sencillos, acepten, ¿no? A veces hay que agachar la cabeza y sí. No hay que pelear, hay que ser. Porque algo que viene más adelante es ser pacificadores. Eso es otra característica. ¿Es usted un pacificador? En verdad nuestra vida se caracteriza por la paz que mostramos y que vivimos. ¿Cómo sé que tengo humildad? Que tiene que ver con esa característica que el Señor quiere que vivamos, es vivir en misericordia y en amor. Dice Gálatas 6.1, por ejemplo, un hermano que me lea fuerte, Gálatas 6.1. Vosotros, bueno, yo iba a decir, pero un hermano, a ver, sí, para que, porque si se demoran, entonces nos vamos a demorar aquí. Pero la gloria es para Dios, yo no me afano por el tiempo, ¿no? Gálatas 6.1, a ver, espada. Hermano Omar, muy bien, Totocho. Hermano, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre. Ay, hasta ahí, hermano. Así, termine, perdón. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muy bien, hermano, ¿hay aquí algún espiritual? Cantamos muy bonito, deberíamos estar llenos del Señor. En realidad todos seríamos ya espirituales porque estamos llenos. Pero eso se manifiesta de una manera, ¿qué? En cómo trato a mi hermano. Vosotros que sois espirituales, ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dijo Gálatas? ¿Qué? Restáurenle, claro. Hermano y hermana. ¿Estamos restaurando a nuestro hermano o lo estamos pisoteando para que no se levante? ¿Qué es lo que hacemos? A ver, cuando usted habla de su hermano o hermana,
con o sin razón, sin cumplir el concepto bíblico de ir primero ahí y exhortarle, usted lo está pisoteando y en realidad lo está machacando para que sea cero en la iglesia, en realidad en la comunión del pueblo. Usted no está siendo un espiritual, un carnal vendido al pecado, dice la Escritura. Vosotros que sois espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Por eso dice espíritu, algo que deben hacer con nosotros. Y está relacionado con la humildad, ¿verdad? Con la misericordia, con la benignidad, con la paciencia. Efesios 4:2. Lo leo en la Nueva Versión, pero lo pueden leer en el Reina Valera. Dice, voy a leerlo primero en el Reina Valera, o si alguno lo tiene, ya les gané. Efesios 4 dice, con toda humildad. Bueno, dice en el verso 1, yo pues preso en el Señor os ruego. ¿Quién estaba rogando acá, hermanos? ¿Quién estaba rogando acá en verdad? Dios mismo por Pablo, porque Pablo no escribió ruego simplemente por poner una emoción ahí, porque en realidad Pablo estaba sintiendo lo que Dios siente, y Dios dice, yo pues, en este caso Pablo hablando de su experiencia, pero dice, os ruego que andéis, y es Dios el que está hablándole a usted en esta mañana, les ruego que anden como es digno del llamado, o de la vocación con el que fuiste llamados. De lo que el hermano Julio nos estaba aclarando, los llamados celestiales y la vocación del llamado. Dice, con toda ¿qué? Humildad. ¿Qué más? Mansedumbre, verso 2, ¿no? Soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor. Esa es la tarea para mostrar la mansedumbre. Efesios 4:12 en la Nueva Traducción dice, sean siempre humildes, y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hay dos términos en la paciencia. Cuando se habla de la paciencia siempre se usa un término que se le añade. ¿Cuál es? Ya lo hemos enseñado acá. La paciencia siempre va ligada a otro término. Paciencia y benignidad. La paciencia tiene que ver con cómo soporto qué. La paciencia tiene que ver con cómo soporto qué. Las pruebas. La benignidad, que es un aspecto de la paciencia, tiene que ver cómo soporto a quién. A mi hermano. La benignidad es la largura de ánimo. ¿Hasta dónde usted aguanta? Hay hermanitos que nos llevan al límite, ¿cierto? Muchas veces yo llevo al límite a mi esposa, o ella me lleva al límite que digo, yo no más. Mire, ella se ríe porque sabe que yo no más soy reventar. Déjeme mi desorden, porque ella está detrás organizando el desorden. Yo sé que lo hace con amor, pero es un ejemplo, no lo llama. Entonces, ¿hasta dónde hemos llevado la longanimidad de soportar a mi hermano? Hasta que se rompa la tirita, ¿no? Sí, es de ustedes los que llevan al hermano hasta que rompa la tirita, y después cuando reviente usted pone cara como, ¿qué pasó acá? ¿Por qué reaccionó así? ¿Cómo que por qué reaccioné así? Usted me llevó a reaccionar así. Por eso usted a veces me ven enojado y Carlito está bravo, pero es porque me han llevado al límite. Pero no debería ser así, porque el hombre, dice el siervo de Dios, no es ser contencioso, sino apto para enseñar, amable y sufrido. Y yo le entrego al Señor su rebeldía. Si usted no quiere obedecer, Señor, te lo entrego, Señor, a Satanás. Mentira, tampoco, pero se lo entrego, Señor. Ore en él, Señor, yo no puedo. Deme la paciencia de amarlo, en verdad. Pablo decía una verdad: sed imitadores de ¿qué? De mí, como yo de Cristo. ¿Ustedes creen que yo podría darles el mismo consejo, hermanos? No digan que sí, porque no. Gracias por lo que hicieron así. No, yo nunca les voy a decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo, hermano. Yo estoy aprendiendo todavía. Y ustedes van a ver en mí muchas fallas. Es más, las están viendo. Pero créanme, yo no estoy aquí para alabarme. Yo pongo un ejemplo de mi vida por lo que yo estoy viviendo al entender esta palabra. Llénense de paciencia conmigo, hermano, cuando los quiera corregir. Y cuando parezca que me falta ese espíritu de mansedumbre, no tengan largura, hermanos, aguántenme. Yo no les voy a romper el hilito hasta que se desespere. Yo no los quiero perder, no me voy de la iglesia, que es que el hermano es el extremo. No, hermanos, no voy a doblegarme ante la escritura, obviamente, pero sí doblaré mi orgullo ante muchos de ustedes para que ustedes tengan la razón cuando sea el momento.
Entonces, hermano, no quiero ser calumniador, no quiero ser pleitero, por eso siempre voy a la palabra. Quiero ser amable y mostrar humildad en mi trato con ustedes. Pablo decía, traten a los ancianos como verdaderamente lo son y a las hermanitas como hermanitas, ¿verdad? Dice en 2 de Timoteo, y se me fue el término, el texto, pero lo tenía aquí en mi mente, ¿no? Lo que Pablo le aconsejaba a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 5, me parece. Bueno, y ahí está en la escritura. Bueno, se me acabó de perder el verso y lo tenía aquí relacionado, pero no importa, no vamos a ver. Entonces, hermanos, les aconsejo en el amor del Señor, hermanos, que reciban la palabra con un espíritu dice Santiago 2:1-21, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con sabia humildad. Si muestran envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también hay desorden y toda clase de maldad. Y el verso que quería relacionar con esto es Santiago 1:21, que dice, hermanos, por lo cual desechando toda la inmundicia y abundancia de malicia, lo que dice aquí en Santiago 3, ¿qué dice el Señor? Reciban como, hermanos, reciban del Señor, no de Carlos, reciban ¿qué? Con mansedumbre, ¿qué? La palabra implantada en vuestros corazones para salvar, o la cual puede salvar, vuestras almas. Reciban esta palabra, no me reciban a mí, reciban esto, porque como dice en Santiago 3:13 al 16, perdón. Si ustedes muestran estas características de Santiago, no hay humildad, hay celos, hay egoísmo, hay desorden, hay intenciones humanas, diabólicas y terrenales. Así a usted no le guste. A usted no le gusta que digan usted es un diablo. ¿A quién le gusta, no? Si yo le dijera usted es un diablo, usted es un demonio, usted se va a ofender conmigo. Pero Dios es el que lo dice. Si usted muestra unas características como las que están aquí en Santiago 3:13 al 16, usted está actuando en el espíritu que no es del Señor. Por eso la mansedumbre tiene que ser aprendida, tiene que practicarse. Tenemos que empezar de cero. Por eso el Señor dijo, aprended de mí. ¿Qué sufrió el Señor para aprender? Recuerden lo que vimos en Hebreos también, ¿no? Que el Señor aprendió la obediencia. Tuvo que aprenderla. Oiga, interesante, ¿no? Claro, porque humanamente luchaba en ese aspecto. Por eso Él se identifica con nosotros, hermanos. Claro, divinamente es perfecto, no vamos a nunca poner objeción a eso, ni jamás lo haremos. Pero humanamente Él se cansaba, humanamente Él tenía sueño, humanamente Él se deprimía en cierta manera y humanamente luchaba con eso. Hebreos 5:8 lo dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Por eso la mansedumbre y el aprender la mansedumbre tiene que ver con sufrir, porque yo voy a tener que ceder derechos, voy a tener que rendirme ante ustedes. Si ustedes quieren tener la razón, la van a tener. Mientras me meta con la palabra, está bien, hermano, está bien, no pasa nada, no voy a pelear. De pronto ustedes, algunos me han visto así, pero hermano, estoy aprendiendo y ustedes me van a ver cada día más a que ustedes me pueden ganar en ese aspecto, por decir algo. Pero no voy a cambiar mi firmeza, mi cumplimiento y mi obediencia a la palabra. Con eso no se metan. ¿Quieren cambiar el color de las paredes? Cambiémoslo de color verde. Metámosle el verde, hermano. Ay, dicen, hermano, pues que el verde me chilla, pongámosle azul. Metámosle azul, hermano. Pero si van a meterse con lo que Dios dice, al cine. ¿Sí me entienden la idea? ¿A dónde debemos llegar? Si hay cosas que son negociables. Hermano, entonces, en esta media hora que me queda, porque es reloj humano, dice la escritura, ahora sí, termino la introducción, vamos a empezar Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los mansos, porque tiene que ver con mis circunstancias internas y verticales. O sea, tiene que ver en mi relación con Dios. Entonces, la mansedumbre es una cualidad que se relaciona con Dios primeramente, porque es su efecto de gracia en nosotros, ¿no? Usted no es manso porque quiere. Olvídense, hermano. Eso es algo que Dios pone en nosotros, llegar a ser manso. Ahora, si usted no lo hace, va a ser usted juzgado por eso, ¿verdad? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado.
Entonces, los creyentes mansos delante de Dios, vamos a estar dispuestos primero a entender y a aceptar la voluntad del Señor. Todo lo que Dios quiera, nosotros lo vamos a querer. ¿Cómo lo sabemos? A veces no sabemos la voluntad expresa de Dios, a no ser que vayamos a la Escritura. Y la Escritura es clara. Por ejemplo, usted quiere comprar una casa, quiere cambiar de carro, no busque en la Biblia eso, no lo va a encontrar. Señor, debo comprar el más último modelo, el Mazda 3. Señor no le va a decir eso, obviamente, pero Él va a mostrar su voluntad de una manera que le va a honrar, ¿cierto? En cierta manera. Bueno, esos son ejemplos muy particulares de que estamos o que tenemos que estar aprendiendo en nuestra vida diaria. Pero la voluntad manifiesta de Dios está en su Escritura. Entonces, como es una cualidad que se relaciona con Dios, hermanos, los mansos no pelean. Los mansos no están altercando ¿contra quién? Contra Dios, ¿verdad? Llegan a ser flexibles a su palabra, siempre están dispuestos a doblegarse, a ceder. Es como la palmera. ¿Se han visto la palmera? Esos árboles que son doblados por el viento y vienen las tormentas, ¿sí la han visto? Y vienen los que vienen en la costa, la hermana que viene en la costa con esa brisa y esos vientos largos y se dobla. ¿Y qué pasa con el árbol? Ahí se mantiene. Y hay árboles que quedan así, pero firmes, porque sus raíces están firmes. Y nosotros podemos ser doblegados por las tormentas o por el trato de los mismos hermanos. O sea, tenemos que doblegarnos, pero si nuestras raíces están firmes en el Señor, no vamos a ser desarraigados. Aquí hemos perdido miembros de iglesia porque se han ido porque no los hemos saludado, o porque no se les prestó la debida atención, o porque se les ayudó en un momento y como no se les pudo seguir ayudando, no, ya pensaron que era obligación. La iglesia no tiene obligación con nadie, a no ser de la misericordia que demuestren los que son fieles y a los que están en necesidad. Pero algunos creen que la iglesia está para hacer una función social. Yo voy a que me den, ¿no? Vea, ya repartieron la canasta de amor, hay un orden. ¿Ustedes supieron a quién le entregaron la canasta de amor? No. ¿Por qué no? ¿Saben por qué? Y no voy a decir quién la recibió, pero es un consejo. Se lo digo en el amor del Señor. Para que la iglesia sea edificada, aquel que recibe una bendición como esta tiene que ser ¿qué? ¿Dar qué? Gracias. ¿A quién? Al Señor. Pero tiene que, para que edifique la fe, hágalo público. No tenga jactancia, ¿no? Por ejemplo, en estos días llegó una ofrenda para un hermano y me dijeron, entréguele la ofrenda al hermano, pero no diga quién es. Y yo hice caso. El hermano que recibió la ofrenda es testigo de eso. Yo preparé la ofrendita que me la dieron a mí como canal. Le dieron mucho. Pude haber sacado, no, mentira, yo no saco. No, ¿cómo es? Pero sí, bendición para mi hermano y me alegra, porque el hermano estaba en una necesidad. Él dijo, me cayó el cielo. No, el cielo no, el Señor, hermano. Démosle gracias a Dios por esa bendición. Ahí se la entregué. O el que recibió la canasta de amor, dele gracias a Dios, pero manifiéstelo para la fe de nosotros, hermano. No se calle, dígalo. Es como lo normal, lo natural, hermano, lo que debes llevarnos en verdad para que todos seamos edificados. En algún momento le tocará a usted el turno de la canasta, no se preocupe. Y si usted no la quiere, recíbala, dobletéela y regálela, como ha pasado con otros hermanos. Sí, es así, ¿sí o no, hermano? Las hermanas que tienen esa gran responsabilidad. Entonces, hermanos, para eso tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos, como dice en el Salmo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, hermanos, mis circunstancias verticales hacia Dios que me van a llevar a mostrar mansedumbre, tienen que ver entonces con obediencia, ¿verdad? Con entender la palabra, tiene también que ver con la gracia de Dios, cómo gloriarme en mis debilidades, ¿no? No somos de los que peleamos con Dios, ¿no? Pablo le clamó a Dios, quita de mí este aguijón, Señor. Pero es que tengo derecho, soy Pablo, Señor. Miren cuántas iglesias he fundado, Señor, sáqueme esto, lo necesito. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Pablo no se rebeló contra él. Ahora me voy de la iglesia, eso allá no me quieren, ahí nadie me mira. Somos cristianos. Yo he vivido esas etapas del cristiano emo, ¿no? Sí hemos visto, ¿no? Pobrecito, nadie me ama, nadie me quiere. No, nadie en la iglesia no me aprecia, no me tengo que ir, me rindo. No, esa etapa ya pasó en mi vida, hermano. Sí, de verdad. Pero hay creyentes que hay que tenerles misericordia porque aún viven en ese aspecto, ¿no? Estarse lamentando, ¿no? Se rebelan contra Dios, eres duro, Señor, y yo todavía en esto. Y no entienden por qué el Señor permite las cosas para mostrar en nosotros su carácter, enseñarnos a ser mansos, entender su soberanía, que Él tiene el control sobre todo, en todo y por quien Él quiere. Los creyentes mansos también
somos sensibles, como lo dije también en la obediencia, a la palabra. ¿Está usted siendo sensible a la palabra hoy? Bueno, hoy tenemos una facilidad, ¿no? Si yo le dijera a mi esposa, tómeme una foto, ella corre rápido a buscar la cámara fotográfica. No, eso ya pasó. Bueno, para los millennials eso tal vez no conozcan lo que era. Nosotros tomamos muchas fotos, ¿cierto, gordita? Teníamos muchos rollos de fotos y los perdimos todos porque no los mandamos a revelar. Se perdieron. Pero hoy día todo se guarda en el celular y se sube automáticamente a Google Fotos, ¿no? Y usted ahí tiene todo ahí. Hermano, debemos ser sensibles a la palabra como el rollo de la fotografía, ¿no? Que es sensible a la luz. Si usted lo muestra a la luz, el rollo se daña. La luz nuestra es la escritura, debemos ser sensibles. Ahora, si el Señor le dice a usted haga algo y usted no lo hace, usted no está siendo sensible a la palabra del Señor, ¿no? Eso indica que nuestro corazón es un corazón de carne, donde debería estar grabada la mente de Dios, pero si la tenemos en verdad un corazón de espiritual o del Señor, vamos a ser sensibles. O sea, 3 cosas en mi relación con Dios, ¿no? Obediencia, sabiduría. 2, gracia y gloriarme en las debilidades. 3, tener un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Segundo punto, mis circunstancias son externas horizontalmente. La primera es interna verticalmente, ¿no? Hacia Dios. Se va a mostrar ahora externamente de manera horizontal, ¿cierto? Es una cualidad que se relaciona en gran medida con los demás. Entonces, la mansedumbre está ligada a la humildad. Eso tiene que ver, son ambas cosas que van en el mismo paquete. Entonces, ¿qué pasa con el que es humilde, hermanos? Es un ejemplo, ¿no? Y eso es lo que... Bueno, eso es el primer aspecto, pero ¿qué pasa con el que es humilde? Ayer me decían, hermanito, va a comerse el sándwich. Bueno, eso lo digo como ejemplo, ¿no? Yo estoy aprendiendo a ser humilde, quiero ser humilde. Lo quiero aprender en verdad, no lo digo por jactancia. Y los hermanos me decían, hermanito, comas el sándwich. Y yo, no, déjeme de último. Le dije, no, déjeme de último. Yo todo humilde, déjeme de último. Pero hermanito, se van a cagar, no importa, déjeme de último, porque si sobran 5, todos 5 son para mí. Entonces yo quedo de último. Y ayer me comí 2 sándwiches. Eso no es humildad, eso es hambre, hermano. La humildad es diferente. La humildad no es querer ser el mejor, hermano. El humilde no se considera que si usted tiene toda la plata del mundo, yo me alegro con usted, hermano, de verdad. Si usted es un hombre que tiene 10 carros, 20 fincas, de verdad, de corazón, Carlos se alegra porque esa bendición viene de Dios. En el descanso hablamos con un hermano de eso. Esas bendiciones vienen de Dios. Y si usted tiene todo el señorío del Señor en sus riquezas, me alegra por usted. Ojalá usted tenga esa conciencia de entender que hay unos necesitados que van a ser bendecidos también con lo que el Señor le está entregando a usted para que administre. Pero eso es algo que cada uno debe vivir. Entonces, al entender pobreza y sufrir, uno entiende que debe ser el menor de todos. Como dijo Pablo, yo soy el primero de los pecadores. Como dice también la Escritura en Mateo, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios. Eso hace el humilde y el manso. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Y qué más dice? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué? Y todas las demás cosas le serán añadidas. ¿Qué le hace falta a usted, hermano? Alguien que me diga qué me hace falta. Busque el reino de Dios. Si usted lo hace, créame que Dios va a cumplir su palabra. Eso lo dice, ahí está clarito. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas. ¿Qué las demás cosas? ¿Quiere trabajo? ¿Quiere salud? ¿Quiere lo que usted quiera? El Señor dice, le será añadido. ¿Para qué? Para mi gloria. Porque usted lo va a decir a la iglesia, lo recibí, lo pedí, lo recibí. No lo declaré, no lo pacté, no lo reclamé. Dios me lo dio por gracia y eso me va a llevar a ser humilde. Gracia como de Dios como parte de mi carácter. El creyente manso es humilde. El creyente manso es amable. La palabra de Dios dice en Colosenses que dice que sean todas nuestras palabras, ¿qué? Más alto, es que sazonadas con sal, ¿no? De gracia, sazonada con sal. ¿Sí es verdad? ¿Cómo son nuestras palabras hacia nuestro prójimo? ¿Cómo son? Hacia mi hermano. Y mi hermano está hablando de los de la comunión. Al impío yo lo llamo impío, eso no es gracia, eso es juicio de Dios. Pero a mi hermano no le puedo decir impío si no está portando de como impío. Entonces yo tengo que ser gracia diferente a gracioso, ¿no? De gracia con él. Mi esposa me dice, ¿cómo me veo? Para mí ella es hermosa. Valga el cumplimiento. Ella es hermosa. Pero yo le digo una verdad, no es cómo usted se ve, es cómo se siente.
Porque usted se va a encontrar con alguien que no va a tener gracia con usted. Y si usted no se ve como es, usted va a ser afectado por eso. No, el hermano me hizo un comentario, ya no. Hace años visitamos una familia que después de muchos años nos dijo, yo no volví a la iglesia, ya está restaurado obviamente, pero eso fue el ejemplo, no volví a la iglesia porque una vez Carlitos estaba saludando a todos los hermanos y Carlitos saludó al que estaba al lado, saludó al que estaba al lado y a mí no me saludó. Y hermano, pero ¿cómo? Yo echaba mente si fue cierto, si yo traté de justificarme, decir no, imposible que yo haya hecho eso, pero para la persona fue una verdad y ella se fue de la iglesia por eso. Lloramos ahí, yo le pedí perdón, perdónenme. No fue algo, pues la verdad no me di cuenta, pero si ella dice que fue así, yo le creo. Ya pedimos perdón y hasta nos molestamos por eso y nos reímos. Ella no ha vuelto por otras circunstancias, nos más faltaba, pero ya fue arreglado. Pero hermanos, a veces si no estamos viéndonos como el Señor nos ve en verdad, no vamos a poder vivir una mansedumbre de aceptar tal vez de pronto un rechazo de un hermano que en su ignorancia o por falta de tacto, como nos ha pasado, lleguemos a hacer. Entonces, hermano, el creyente amable cede derechos que pueden ser legítimos solo si trae bien a sus hermanos y no contradice la verdad de Dios. Eso se llama servicio. Miren, hermanos, yo hace muchos años conocí a un hombre que era duro, repelente. Era difícil ir a él en confianza. Era un hombre al que era difícil abrirle el corazón. Y parecería que en su forma de ver las cosas era muy difícil que él bajara al nivel de la persona. Esa persona se creía por encima de los demás, ¿cierto? Y realmente a esa persona le faltaba mucho el Espíritu de Cristo. Esa persona se llamaba Carlos, ese soy yo. No soy perfecto, solo lo quiero aclarar, solo que yo hace muchos años yo era así, tiene nombre propio, Carlos Alberto. Pero hace años el Señor también me humilló y me llevó al guajo, una humillación que el fuego de la prueba y el castigo cambió toda esa soberbia. Ahora soy distinto, no perfecto, quiero aclarar, soy distinto, aprendiendo, porque no quiero volver a pasar por el castigo de Dios, por mi soberbia, mi arrogancia y mi dureza. Como digo, estoy creciendo, aprendiendo, y también como dice como el Señor, veo a mis hermanos, aquí está el verso que es 1 Timoteo 5:2, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Y así los estoy viendo a ustedes. El que era antes, ahora está aprendiendo a vivir lo que dice Timoteo 5:2. Por eso debemos ser pacientes, hermanos, no buscar venganza. Ojo, si usted es un cristiano que dice, me voy a vengar de ese, ¿no? Sí, me voy a cobrar, ese no debe estar en su vocabulario, esa palabra venganza. No busque ofender o ser ofendido, ¿no? Esa es la persona, el manso no busca devolver mal por mal, ¿verdad? Y nosotros en el ministerio tenemos que aprender a ser impacientes con el mal y el pecado, pero tolerantes con el pecador que viene arrepentido. Esa es otra verdad, no con el pecador que viene burlándose, ¿no? Como Agag, que no fue castigado. Dios le dijo a Saúl, termínelo y extermínelo, y él perdonó lo mejor de las ovejas de Agag, y Agag muy sonriente llegó donde Saúl. ¿Y qué hizo Samuel? Córtenle, porque la orden de Dios era mátenlo, y Saúl no quiso matarlo. Pues yo no les cortaré el cuello, obviamente, pero usted no puede llegar con el Agag, ay, no me pasó nada. Puedo pecar impunemente, conmigo ni con el hermano David va a ser así, hermanos. Con el pecado acá no se juega. Y todos nosotros, obviamente, lo pongo como ejemplo. Hermanos, también he conocido a muchos cristianos que son ollitas. ¿Ustedes conocen los cristianos ollitas? A mí me gusta hacer el tinto en una ollita. ¿Por qué? ¿Por qué en una ollita pequeña y en una olleta? Porque la ollita pequeña, ¿qué? Hierve más rápido. El tinto es más rápido, más urgente, ¿no? Entonces, yo he conocido muchos cristianos ollitas acá. Son ollitas que hierven pronto, porque el más pequeño fuego las hace hervir. Y hay hermanitos que han sido heridos terriblemente, aunque la intención no haya sido en verdad herirles. Porque las más sencillas palabras son insultos para esos cristianos ollitas.
Como la persona que dije que no me saludó. Yo hasta el día de hoy nunca me acordé, pero le creí. No me saludó. Hermanos, sean buenos conmigo. Si en algún momento se sienten ollitas porque no los saludé, díganme. Y yo estoy aquí al final guardándole el abrazo o el saludo fraternal para usted, porque yo no quiero que usted sea un cristiano ollita, ¿verdad? Ni sea un cristiano que se empelicule. Ustedes saben ese término, ¿no? Esa paranoia de empelicularse, que se le mete algo acá y después para sacarlo, hermano. Uy, Señor. Pero es que no es así. Y no, en su película eso pasó. Y a veces nos toca decir, bien. No sea un cristiano que se empelicule con deducciones inexistentes acerca de las cosas y consideren a sus hermanos ofensores por una palabra, por media palabra, incluso porque no les dijo palabra. No, ya no me saludó, ya no, la iglesia no nos aprecia, no nos valora, no nos quiere, ya me voy de acá. Bueno, hermanos, no busquemos ser el centro de atención, no hagamos escenas, no hagamos pataletas para captar la atención, hermanos. Eso no es un cristiano. Busque la atención de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces queremos ser el centro del universo y, hermanos, no lo somos. El centro del universo en nuestro universo es Cristo Jesús. El creyente manso es paciente para perdonar. ¿Saben una de las excusas que hemos tenido en estos minutos? Estoy contando, tranquilo. Yo soy de tiro de hora y 3 minutos. Ya, yo las tengo ya calidad, Señor, ayuda. Entonces, hermanos, ¿ustedes han escuchado esa frasecita que tenemos mucho en nuestra vida, que decir, yo soy así? ¿Sí? ¿Nos ha pasado? Mi esposa le ha tocado lidiar conmigo. Yo salgo del baño y ella anda detrás. Yo veo una sombra, ya me asusto cuando no la veo. Ella está detrás ahí, que regó el agua, que la gotica. Gorda, 25 años de matrimonio porque dejé los calzoncillos ahí colgados o porque regué el agua, pero ella es así. Y yo al principio le decía, ya estoy aprendiendo, ¿cierto, gordita? Sí. Ella no me echaba la pila porque es muy pesado para el examen, pero ya voy a echar a la pila, cara. Pero ya aprendí, hermanos. Yo era el que yo soy así. Aguánteme, acépteme, yo soy así. Bueno, en cosas que se pueden, hay cosas que son como, yo no sé, hermanos, espero no lleguemos allá. Mi papá sufre con eso. Mi papá se volvió acumulador. Usted de los que anda. Mire, hermano, cuando yo el otro día me busqué el bolsillo y me encontré unos tornillitos. Ahí me asusté y dije, ¿a qué horas conseguí los tornillitos? Porque usted va a andar por la calle y dice, esto me puede servir. Y lo guarda. Y va algo y esto me puede servir. Y lo guarda. Y mi papá llena los cuartos de cositas. Y a veces mis hermanas tienen que llevarlo a comer, a almorzar y hacen el raqueteo a la piedra y llega y se pega un embebucar, pero le toca aguantarse. Hermanos, por eso a mi esposa le gusta cada año sacar lo viejo. Con un ejemplo, ¿no? Sacar lo que no sirve, porque a veces nos volvemos acumuladores de que yo soy así. Entonces empezamos a guardar rencores, odios, rencillas. Yo soy así, aguánteme, yo tengo el genio así. Y si yo pego el grito, me aguanta. No, hermanos, tenemos que ser suaves, tenemos que ser amorosos. Pero no se aprovechen, ¿no? Yo gordito, no se aprovechen. Cuando yo esté hablando así, no me lleve al límite, ¿no? Téngame paciencia y también sea en este aspecto muy misericordioso. 1 Corintios 5, 11 al 13 dice, porque hermanos, como hablé ahorita del caso de que yo soy así, como el caso de Agá, que pensó que ya perdonado llegó alegre y que la sacó barata, pero no, debe ser echado y eliminado a todos delante del Señor, ¿no? Porque tenemos que ser más que vencedores en Cristo. Hermanos, lo que el Señor en realidad quiere decir es esto, lo que dice en 1 Corintios, y es algo que debemos vivir. Les quise decir esto, o lo que quise decir es esto, dice en la nueva versión, traducción viviente. No se relacionen con ninguno que afirma ser creyente. Fíjense lo que dice Pablo, o sea, el Señor, y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde cultos a ídolos, o insulta, o es borracho, o es estafador. ¿Y el Señor qué le está diciendo a los que tienen esas características aquí? ¿Qué le está diciendo el Señor a los otros? No se junten con ellos. Así que no se extrañen. Si usted está actuando así, no se extrañen, porque Dios me dice, no lo hagan. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Yo juzgaré a los de afuera, pero como dice la Escritura, hablando del caso del hombre, quiten al malvado de entre ustedes.
Por eso, hermanos, a veces el Señor advirtió que los enemigos del hombre serán los de su casa, los de su propia casa y los de la propia iglesia, incluso su esposa o esposo, incluso sus hijos, ¿verdad? Y dentro de la misma iglesia usted encuentra rechazo, porque muchos quieren venir a la iglesia y pecar impunemente, ¿no? Que nada pasa. Eso no es ser de esa manera manso y humilde. Debemos ser pacientes para perdonar, no buscar venganza. ¿Saben otra cosa? El creyente manso es ¿qué? Otra característica, y por eso di el ejemplo de la canasta de amor y de dar ¿qué? Gracias. El manso ¿qué? Está siempre contento, involucra contentamiento, o sea, no es ambicioso, está satisfecho con lo que Dios provee, no está subiendo al ánimo porque tiene mucho o al desánimo porque tiene poco. Sabe que el Señor es el Dios de los montes como el Dios de los valles, y si el Señor Dios brilla siempre sobre él, no importa que esté en el valle o esté en el monte, hermano. Debemos aprender a estar contentos con lo que tenemos. Nuestros tiempos están en manos de Dios. Y así yo estoy aprendiendo en esa situación tan difícil económicamente, hermano. Pero recuerden una cosa, tenemos a nuestro Dios de nuestra parte, hermano. No importa que el gobierno sea un impío. La Biblia dice que cuando el impío gobierna, el justo sufre. Y nosotros vamos a sufrir, hermanos, créanme. Pero no estaremos sueltos de la mano del Señor. Por eso no debemos ser codiciosos, sino dadores. Usar el bien hacia nuestros hermanos. Y la gloria de Dios, para la gloria de Dios, perdón, dones y talentos. Mostrar paz confiando en el Señor. Entonces, para resumir y prácticamente terminar, ponga estas 5 cualidades juntas, hermanos, y tendremos hombres y mujeres mansos. Humildad, delicado o amable, paciente, perdonador y contento. Y eso es lo contrario de lo que Dios dice que no seamos: orgullosos, duros, airados, vengativos y ambiciosos. Pero eso es obra de Dios y nosotros. ¿Cuál es el resultado, mi hermano? Terminemos. Me quedan 7 minutos. 7 minutos. Yo cuando preparo el mensaje, yo se los reenvío porque a ver si subo, hermano, por favor, inscríbanse en mi canal. Tengo 12 seguidores. Todavía no monetizo, hermanos. Pablo David tiene 48,000. No, mentira, no es para monetizar. Mi canal está a la orden. Pero ¿por qué les envío? Porque tal vez los que no pudieron venir puedan escuchar la palabra, no a Carlos. Entonces yo a veces en el audio o en el video yo edito, o sea, lo recorto, ¿cierto? Para quitar algunas cositas. A veces cuando suena por allá el peto, yo toca limpiarlo después en el audio y cosas así, bueno, cositas. Pero ahorita no podemos editar, hermano, que ya hace 2 minutos hablando de esto, no sigamos con la palabra. Resultado, Mateo 5:5. ¿Cuál es? ¿Cuál es el resultado, hermano? Bienaventurados los mansos, porque ellos, ¿qué van a recibir? ¿Qué vamos a recibir, hermanos? Es una promesa. La tenemos, ¿qué? Y no estamos siendo testigos de Jehová. Quiero aclarar, ellos se agarran de esto para enseñar sus mentiras. ¿Qué? Recibirán la tierra por heredad. Uy, hermanos. Y eso es una verdad, no es espiritual, no es que espiritualicemos. ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, se va a recibir por medio de la mansedumbre. Pero Pablo decía un concepto más sublime. Dice, la piedad para todo aprovecha, porque tiene que verlo con la mansedumbre, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. ¿Qué esperamos nosotros cuando vivimos en mansedumbre y en piedad? ¿Cuál sería en realidad nuestra herencia? ¿Dónde está nuestra herencia, hermanos? Los que morían viendo a quién, mirando hacia adelante, al constructor de la ciudad celestial, hermanos. Es que nuestro lugar no es acá. De pronto en el milenio, cuando estemos en la escritura muestra que habrá ese fluir, en cierta manera, de los que estamos en la gloria, disfrutar y vivir de alguna manera, personalizar ese disfrute en la tierra. Es una verdad que está en la Biblia claramente mostrado, hermanos. Pero nuestro lugar no va a ser allá. Aquí será como el lugar de vacaciones, llamémoslo así. ¿Dónde va a estar nuestro lugar, hermanos? Hermanos, ¿se imaginan ustedes? Ustedes tratan de ver en sus mentes, discernir gloria de Dios. ¿Cómo la imaginamos? ¿Cómo imaginamos nuestros oídos escuchar cantos? ¿Cómo imaginamos abrir nuestros ojos y ver allá a Dios en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo ahí en su trono de gloria, y nosotros ahí disfrutando eternamente? No, para venir a heredar, bueno, es una promesa, obviamente, también, es literal también.
pero no va a estar nuestra mente y corazón en eso. Por eso creo que fue el hermano Julito, lo dijo el domingo anterior, Colosenses 3, ¿cierto? ¿Sabéis qué? ¿Cuánta, Julito? Colosenses 3, 1, ¿no? ¿Cierto, Julio? ¿Fue usted el que lo dijo? ¿Julito ya lo envió? Julito está hablando por esa etapa en que todos entramos después de los 50, 60, ¿no? Esa laguna. Colosenses, yo me acuerdo que Julito me edificó con eso. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Sí, pues, ¿sabéis qué? Ah, sí. ¿Usted ha resucitado con Cristo, hermanos? Sí, dice la Escritura. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Si en verdad somos salvos, ¿qué dice? Busquen como lo que se le ha perdido las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en dónde. En las cosas de arriba, ¿no en dónde? En las de la tierra. Aunque es una promesa, Dios no me dice mátese por conseguir casa, carro, 10 becas, 10 casas, 20 fincas, 50 carros. No, está bien, lúchelo. Y si Dios le da la bendición, disfrútelo, es lo justo. Eso dice Eclesiastés. Si disfrute del bien, eso no está mal. Dios se lo dio, vívalo. Pero vívalo también para compartir con los que no tenemos, en cierta manera, ese aspecto. Y no le va a faltar a usted, créame. Créame que no. Pero el Señor dice, pongan sus ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Por medio entonces de la mansedumbre heredamos, o por medio, como dice acá, de la piedad, que para todo aprovecha, recibiremos la tierra por heredad. También por medio del contentamiento, dice 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad. ¿Qué? Timoteo 6:6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Agradecidos, hermanos, con lo que tenemos, feliz, contentos, por eso somos bienaventurados. Y eso es lo que vuelve la vida, podemos disfrutar la vida, hermanos. Estar con buenos amigos. Yo ayer me sentí tan bien allá. El hermano nos refajó, ese hermanito ahorra todo el año para unas chuletitas tan ricas. Y muy largo, no mentira, hermano. Fue la comunión, fue lo que más disfrutamos, y el reírnos, y el molestar, y todo. Eso es lo verdadero, hermano. No fui ni a visitar a mis papás, yo creo que ya me desheredaron. Miré mañana, tomarme el tiempo. Pero mi primer lugar eran ustedes, hermanos. Me disfruté ayer la reunión, me disfruté hoy mi reunión. Estoy feliz, no le pido más a la vida. Entonces podemos experimentar miseria, podemos disfrutar felicidad, pero todo de acuerdo a la condición de nuestro corazón. Pablo dijo, no que haya pasado necesidad, porque he aprendido, tenemos que aprender a estar ¿qué? Contentos. Mi esposa me dice, Carlos, las cosas están caras. Súbame el diario, yo le doy X cantidad a ella en el día. Están caras, yo lo entiendo, yo lo sé, esposa mía, yo lo sé, ella hace un esfuerzo para tenerme un pirinchito de carne así. Siempre hay carne en mi plato, hermano. Pero está cara la carne, ¿sí o no? Todo está caro, todo. Yo le dije, gordita, pues lo que yo no lo vi en la semana se lo recupero el domingo, que vamos a comer platos de 20, 30 o 40, porque eso es lo que vale un almuerzo por fuera. Ahí estamos en paz, gordita. ¿Pero qué? Eso nos enseña, ¿qué, hermanos? A vivir, como dijo Pablo, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Lo leí en la nueva versión, traducción viviente, Efesios 4:11 al 13. Porque la felicidad del hombre no consiste, en la abundancia de los bienes que posee. ¿Por qué, hermanos, recibimos la tierra por heredad? Hay un verso en Romanos 8:17. ¿Cuál es lo que dice ahí? Un hermano que lo lea rápidamente mientras toma agua. ¿Por qué recibiremos la tierra por heredad cuando el Señor va? Dice que descenderá a la Jerusalén celestial, ¿verdad? Ataviada como una esposa para su marido, dice en Apocalipsis. Y esa Jerusalén estará aquí en la tierra, es literal, no es simbólica, hermanos. Algunos la quieren ver simbólica y no, es literal, con puertas, con cimientos, calles de oro. Eso no está mal, aquí suene como no tan correcto, como no tan serio, como tan real, pero no, habrá una ciudad en verdad, hermanos. ¿Qué dice la palabra entonces en Romanos 8:17? ¿Por qué recibiremos la tierra por heredad? Porque somos ¿qué, hermanos? Ahí dice. Léalo, hermanito, léalo. Y si
somos hijos, somos también herederos. Hasta ahí, hermanos. Si somos hijos, somos herederos. ¿Entiende usted eso? ¿Cuánto tiene usted en el bolsillo? Me dijeron una vez que hice un crédito. Y me hicieron una pregunta. ¿Cuánto tiene en el bolsillo, don Carlos? Yo tenía la plata, ¿no? Desde los días. Yo tengo plata. 3 tornillos. ¿Ah? ¿3 qué? 3 tornillos. 3 tornillos. Yo dije acá, por acá no hay, por aquí tengo lo del almuerzo. Tengo tanto, señorita. Entonces, bueno, y hacían el estudio. ¿Cuánto tiene usted ahora en el bolsillo? Si yo le preguntara, hermano. ¿Realmente cuánto tiene usted ahora en su cuenta? Hermano, acabamos de leer el verso. Lo tenemos todo. Hermano, todo. Tal vez no material, pero lo tenemos todo espiritualmente. Ya nos espera. Somos herederos, hermanos. ¿Saben lo que eso significa? Herederos. Entonces debemos ser entonces gratos, tener gratitud, contentamiento. Señor, gracias. Todo eso nos espera, hermanos, allá. Y termino, 2 minutos y ya. Y eso así, ahí está el relojito, le cambié la pila. Ay, esa es otra advertencia, hermanos. Tenía la trampita del reloj. Yo no sé si usted, ¿alguno se dio cuenta que el reloj no tenía pila en estos días? Yo el otro día hice una prueba en la iglesia y todos fallaron. Yo de adrede dejé un papel ahí en la iglesia, un papel ahí en el piso. Y el papel empezó el culto y el papel ahí. Terminó el culto y el papel ahí. ¿Qué significó eso, hermano? Enseñanza. Hay cosas que debemos estar atentos. He conocido a personas que han unido a la iglesia, a la comunión, pero se van al rato, al poco de un tiempo. ¿Por qué? Porque dicen aquí no hay amor. Ahora, cuando un hermano afirma que aquí no hay amor es porque se estaba mirando al espejo y él está reflejando en verdad su propio reflejo. Él no tiene amor. Entonces, hay personas que se quejan de los engaños, de la hipocresía de la iglesia y los creyentes, y tienen razón, pero olvidan que Dios dice que los hipócritas no entrarán al reino de los cielos. Solo lamentamos que no puedan reconocer a la buena gente, que hay buenos hermanos, hay buenos creyentes, somos buenos hijos de Dios, verdaderos santos, estamos acá, que vamos a empezar a mostrar aún más ese aspecto de ser mansos. El Señor tiene un pueblo que le ama, somos los que le amamos, amén, hermano. Un pueblo que le teme, somos los que le tememos, amén, hermano. Y un pueblo que será suyo pronto, pero solamente si somos mansos. Entonces, a la próxima vez que un hermano le habla y ve que se le habla mucho el tono, hermano, seamos mansos. Cuando mi esposa me grite, hermana, seamos mansos. Cuando yo la grite a ella, gordito, seamos mansos. Eso es. Una actitud de corazón, mansedumbre. Una actitud ante las circunstancias, contentamiento. Y una actitud ante las personas, gratitud por ellas. Yo estoy feliz por ustedes, son mis hermanos, son mi familia, son mi casa, los amo. Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Señor, porque me has puesto por gracia, Señor, en un pueblo precioso, Señor, en un grupo de hermanos hermosos, Señor, diferentes caracteres, temperamentos, Señor, genios, pero algo que me alegra, Señor, es ese pequeño amor que va creciendo en todos nosotros, Señor, y tú eres testigo de ese amor que tenemos por ti, ese respeto que queremos desarrollar en nosotros hacia ti, Señor. Esa obediencia que queremos vivir, Señor, para ti. Señor, crea en nosotros, forma ese aspecto de nuestro carácter, amado, te lo ruego, de ser mansos y humildes. Te doy gracias, Señor, por tu gran amor, tu bondad, tu misericordia, tu perdón, Señor, la herencia que me espera, Señor. Gracias, Padre, porque soy dueño de todo. Aunque tú, Señor, eres quien lo da. Y yo administro lo que me das. Y si ahora no tengo, Señor, lo tendré próximo en la gloria, Señor, real. Pero mi mayor riqueza, Señor, son mis hermanos. Mi mayor tesoro son mi familia, mis hijos, mi esposa y mis hermanos. Tú eres testigo, Señor, de cuánto nos estamos amando, Señor, como iglesia. Señor, trae más. Queremos más a quienes amar. Te rogamos por los que no vinieron hoy, por circunstancias que tú conoces, Señor. Te ruego por aquellos que están viajando, te ruego por Jonathan, Cindy, por Yesid, por Yuri. Bendice, Señor, a los que están esperando la bendición de un hijo, Señor. Y también a aquellos que tienen la esperanza de recibirlo en este año. Te ruego, Señor, te suplico, Señor,
Y la iglesia unida te ruega y te implora, Señor, que te glorifiques, dando respuesta al deseo más profundo y honesto y sincero y santo de aquellos que claman a ti por esa gracia, Señor. Bendice a Jennifer con su bebé, bendice, Señor, a Yuri con su bebé, bendice a Jenny con su bebé, Señor. Y bendice a los que en este año, Señor, darán la gloria a ti por ser padres también. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, a las viudas que viven realmente como viudas dentro de la comunión, Señor. A los huérfanos que realmente están huérfanos dentro de la comunión. A los solos que realmente están solos dentro de la comunión. Señor, rodeémoslos de amor, de cariño, de cuidado, de protección, Señor. Y que todo lo que hagamos de palabra o de obra, amado Señor, ayúdanos en humildad y en mansedumbre, que sea para tu gloria. Te pido estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para gloria tuya.